¿Ya? Bien, entonces, en lo que se refería a la investigación de esta semana o de esta clase, esencialmente habíamos dicho que nosotros íbamos a manejar lo que eran los datasheets de cable coaxial, ¿no? ¿Por qué con el cable coaxial? Porque es bastante utilizado todavía en nuestro medio lo que son las redes de fibra híbridas con lo que es cable coaxial, especialmente para la distribución de lo que es video, ¿no? Entonces, veremos, por ejemplo, algunos de lo que ustedes podían haber descargado, ¿no? Estoy descargando ahorita, por ejemplo, estos cables Axon. Lo vamos a poner aquí en el escritorio. ¿Ya? Ahora, quisiera que chequen lo que nos ofrecen los fabricantes, ¿no? Esencialmente nos van a dar, obviamente, las propiedades de atenuación que habíamos hablado hace un momento, ¿no? A ver, si ustedes observan, ¿no? Tendríamos lo que sería, por ejemplo, bueno, aquí está el concepto de lo que es atenuación, ¿no? Y cómo es calculada la misma, ¿no? La verdad que no vamos a perder el tiempo nosotros en hacer el cálculo, porque nosotros, si ustedes observan, aquí tenemos, lo que es por ejemplo, la referencia, ¿no? De lo que sería la construcción, el material, el peso, etcétera, y la atenuación. Esto es lo que nos va a interesar especialmente para hacer el diseño, ¿no? Impedancia, que es típica de 50, 75, 100 ohmios, y lo que sería la atenuación, en este caso está, por ejemplo, en decibelios por metro, ¿no? Entonces, esto, por la cantidad de atenuación que tenemos ahorita, nosotros tendríamos, por ejemplo, que esto es una típica conexión para cables indoor, ¿no? Lo que le dicen cables dentro de la casa, si ustedes gustan, ¿no? Otro elemento que nosotros vamos a tomar en cuenta es la caracterización. Bueno, aquí hay una serie, vamos a hacer más un ejercicio con esto. ¿Ya? Otra caracterización que nos va a interesar a nosotros es los atenuadores, que también es llamado hubs, ¿no? Pero vamos a ver un par de imágenes. Estos conectores o splitters nos van a servir para realizar la conexión a los distintos cables, ¿no? Lo interesante, por ejemplo, aquí nosotros tenemos, aquí está repartiéndose de 1 a 4 la señal, ¿no? Por aquí se lo va a conectar un cable y por estos otros 4 va a salir. En realidad lo que estamos haciendo es dividir la señal y de ahí su nombre de splitter, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica de estos splitters? ¿No? A ver, aquí tenemos, por ejemplo, lo que serían, a ver, ¿dónde está? Un componente de atenuación. ¿No? Aquí tenemos componentes que lo que nos van a hacer es justamente, como su nombre lo indica, atenuar, ¿no? Esto es para un solo cable, pero también tenemos de este estilo que nos van a servir directamente para lo que es, aquí está,
Papá, voy a entrar al baño ya. Buenas. Entonces, Y así nomás. estos serían directamente los atenuadores, ¿no? Prácticamente estos son para colocar fuera de casa y el que les mostré hace un rato sería para colocar dentro, ¿no? Pero la idea es la misma, ¿no? Nosotros vamos a meter por uno de sus entradas nuestro cablecito y por las otras vamos a tener lo que es la salida, ¿no? La salida del mismo cable. En ese sentido, entonces nosotros tendríamos la opción de que nosotros podríamos manipular lo que serían los distintos cables o conectores en nuestra red coaxial. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tomar en cuenta esto? A ver, un cachito, vamos a silenciar a la compañera. Entonces pueden preguntar cualquier momento, solamente para que no tengamos ruido de fondo, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a representar esto en un diagrama de circuito? Entonces, nosotros tendríamos que hacer lo que es el diseño Vamos a trabajar con coaxial hoy día, pero la idea fundamental de este diseño es que nosotros podamos realizar directamente el diseño en lo que serían los distintos medios de conexión guiados, ¿no? Entonces, esencialmente, como ustedes han podido observar aquí en el datasheet, vámonos acá, ¿no? A ver, aquí lo teníamos ya abierto. El parámetro que a nosotros nos va a interesar esencialmente es este parámetro de acá, ¿no? La atenuación respecto a la frecuencia que nosotros vamos a transmitir, ¿ya? Entonces, esencialmente, lo que nosotros tendríamos que tomar en cuenta es la característica propia del medio de transmisión. Obviamente del medio de transmisión guiado, ¿no? En ese sentido, ¿qué característica nosotros tendríamos en lo que sería la atenuación? La atenuación del medio vamos a trabajar en... Nosotros vamos a generalizar en lo que sería una atenuación tipo, que estaría dada en decibelios por kilómetro, multiplicada por lo que sería la longitud. Y esta longitud, la ponemos L mayúscula mejor, la vamos a tomar en cuenta en kilómetros, ¿no? Claro, bueno, dependiendo del medio físico, nosotros vamos a tomar en kilómetros o en metros, ¿no? Ahorita vamos a hacer el ejercicio de acuerdo a lo que sería nuestra caracterización
de nuestro medio, ¿no? Entonces, vamos a tomar en cuenta simple, ¿no? A ver, para dar un detalle, a ver, voy a tomar al azar, voy a pasarme a la siguiente página. Por ejemplo, vamos a decir aquí, tendríamos 0.95 decibelios por cada metro a 200 MHz en este cable SM75. Entonces, si hablamos de 100 metros, estaríamos hablando de, a ver, vamos a hacerlo con detallitos, a ver. Entonces, la atenuación, digamos, en una cuadra, en 100 metros, entonces, según su hoja de datos, pues la atenuación en 100 metros, que va a ser igual, ¿no? Entonces, voy a utilizar esto. La atenuación tipo en este caso, entonces sería 0,95 dB. Y lo multiplicamos por la longitud, que en este caso serían 100 metros, ¿no? Entonces, 0.95 por 100. Bueno, y obviamente metros con metros se van a ir. Y lo que vamos a tener es dBs, ¿no? Entonces serían 95 decibelios. ¿Ok? Facilito, ¿no? Es una cuestión que tranquilamente podrían hacerlo incluso chiquitos de colegio, ¿no? Sin entender mucho, obviamente, lo que es una atenuación. A ver, haremos el ejercicio. Voy a poner en el datasheet. Haremos otro al azar. Voy a tomar, por ejemplo, este de acá, de 1.90. ¿Ya? Y lo vamos a agarrar a uno de ustedes al azar. A ver, Laura Corbera, ¿estás ahí? Laura. Corbera, ¿está despierta? Sí, hija, estoy. Lo que pasa es que mi internet es un poco lento acá en casa. No te preocupes. A ver, vamos a hacer el ejercicio contigo. Obviamente tienes una calculadorita a mano o sabes multiplicar por 2, ¿no? Sí, 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 Ok. sí. Tomaremos esta atenuación de 1.90 dB por kilómetro. ¿Cuánta atenuación tendríamos en 200 metros? 1,90 Uno, dB por metro. ¿Dónde está la manito, por son favor? 1.90 por 2 metros, 200. 200. 380. Exacto. Sí, 300 está entre bien. qué, pero. En este caso serían 380 dB. Exacto. Perfecto. Muchas gracias, Laura. No, de qué, Facilito, ¿en ¿no, qué clase? chicos?
No sé si vale la pena hacer más ejercicios, pero ¿dónde cae la parte complicada? Es directamente en nosotros poder elegir, por ejemplo, lo que era el conductor con mayor o pero con mejor atenuación. Obviamente la atenuación es algo negativo, ¿no ve? Entonces, en ese sentido, nosotros tendríamos que tomar en cuenta lo que es el manejo de este parámetro lo más chiquito posible, ¿no? Obviamente, dependiendo del medio, hay un límite que no se puede, digamos, ¿no? Lo típico es 200 dB por cada kilómetro, digamos, el mejor parámetro que podíamos elegir. A ver, lo voy a cerrar este y vamos a buscar un otro datasheet en internet. Es tan sencillo como buscar cable, sino coaxial. A ver, vamos a tomar en cuenta tabla de selección de cables coaxiales, otro fabricante. Aquí está el fabricante y lo abrimos. Entonces voy a tomar en cuenta la misma caracterización. Aquí tenemos los cables de KTB en la 342. Está solamente citado. Nosotros vamos a tomar en cuenta aquí, por ejemplo, lo tienen en otro formato estos cuates. Nos está mostrando los tipos de cable que tienen, etcétera. Y lo que nos interesa aquí es chequear lo que sería la impedancia. Se fijan, comparado con los otros, tienen una impedancia más baja. Y en este caso, no estoy viendo lo que es atenuación. Aquí está. Por ejemplo, aquí tendríamos en este rango, ¿no? Y voy a tomar este parámetro, por ejemplo. Aquí nosotros elegimos el tipo de cable. Por ejemplo, este outdoor span lo vamos a utilizar. Y ustedes observan aquí, por ejemplo, tenemos 11 dB por kilómetro. Ahora fíjense la diferencia entre un outdoor y un indoor, ¿no? Estamos hablando de la misma frecuencia, pero estaríamos hablando de lo que sería la atenuación de 85 dB por kilómetro, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que es el mismo rango que nosotros teníamos hace un rato, ¿no? Entonces vamos a poner el ejemplito. Digamos este de acá, ¿no? Y nosotros vamos a elegir directamente esta de acá. No, 85. Específicamente este. ¿Por qué? Porque tenemos que comparar sobre la misma frecuencia, ¿no ve? Lo pondremos acá. ¿No? Entonces, de este otro cable, de este fabricante, según su hoja de datos, estaríamos tomando en cuenta la misma característica y tendríamos 85, en este caso, 85 dB por, ya no metros, sino kilómetros, ¿no? Entonces, la atenuación en 100 metros, o exactamente el mismo trabajo vamos a realizar. Y decimos esto es 85. Entonces, pero como estamos hablando de 100 metros y no de un kilómetro, estaríamos hablando de 0.100, ¿no? Porque tendría que estar kilómetros con kilómetros, ¿no? Entonces, si nosotros multiplicamos aquí 85 por 0.1, estaríamos hablando de 8.1.
5 dBs, ¿no? Esto lo pondremos aquí después, antes del grafiquito, ¿no ve? O sea, claro, en ese cable se tiene, según la hoja de datos, 85 dB por kilómetro para la misma frecuencia, ¿no? Ok, entonces, la atenuación aquí tendremos de 8,5 dBs. A ver, hasta ahí, sencillito, hemos hecho exactamente lo mismo que hemos manejado. Veamos, a ver, con otro compañero. A ver, por ejemplo, Joel Halcón, ¿estás ahí? Joel Reinaldo Halcón, ¿está? Joel, creo que se ha dormido. A ver, Joel. Ya vamos a agarrar a otro entonces, a ver. Gary Salles, ¿está ahí? Gary. ¿Qué ha pasado? ¿Se me escucha? A ver, agarraremos a otro. Sí, se Miguel Ángel. escucha. Ok. Sí, se escucha. Agarraremos a uno más. A Ahora ver. sí, Arcelic. Ok, Gary, gracias. Hemos visto ahorita dos ejercicios con prácticamente la misma distancia. Te ubicas, ¿no? El primero era el que hemos hecho con el primer fabricante, con un cablecito para interiores. Y el otro que era directamente con un cablecito para exteriores. ¿Te ubicas? ¿Me puedes decir cuál de los dos sería mejor para hacerlo esa distancia? ¿Y por qué? El de con más baja atenuación porque se necesita minimizar la atenuación. Perfecto, ¿no? Y ese criterio que en realidad parecería ser tan simple es el que tenemos que utilizar nosotros para nuestro diseño, ¿no? Entonces, lo importante es que ustedes no tendrían que hacer una conexión de distancias muy largas con cable que no sea justamente fabricado para esas características, ¿no? En ese sentido, entonces, compañeros, lo que tenemos que elegir es justamente el cable más coherente, tanto para la frecuencia que van a trabajar, como para lo que sería el ancho de banda que van a manejar, ¿no? O sea, nosotros tenemos que casar ancho de banda, frecuencia y atenuación para hacer un diseño en la vida real, ¿no? Y obviamente esto lo vamos a comprar no 100 metritos no más, porque generalmente vamos a cablear no solamente a una cuadra, sino a todo un barrio, o en su defecto vamos a hacer un poco más, ¿no? Uno diría, bueno, ya nadie está utilizando conectores coaxiales, ¿no? Pero estas empresas que hacen conexión por cable siguen utilizando cable coaxial, ¿no? Llegan con fibra hasta lo que es un barrio y por cuestión de costos, esencialmente, lo que hacemos es trabajar más allá de lo que sería la atenuación y nos fijaríamos en la parte de costos, ¿no? O sea, me refiero especialmente entonces que la última milla sigue siendo híbrida actualmente, ¿no? No es que lo dejamos completamente de lado al cablecito coaxial, ¿ya?
Pero este mismo concepto que estamos viendo con el cable coaxial se puede trabajar con lo que es el cable de par trenzado, se puede trabajar con lo que es el cable de fibra óptica. O sea, nosotros vamos a utilizar la hoja de datos del medio guiado, en este caso ya fibra óptica. Y obviamente las atenuaciones, si ustedes hacen una comparación directa, va a ser mucho más baja todavía, ¿no? Como lo decía su compañero hace un momento, la atenuación más baja es la que siempre nos va a servir más, ¿no? Ahora, lo que sería el diseño como tal. Entonces tendríamos que en una red de cable coaxial, por ejemplo, ya que estamos con... Se deberá tomar en cuenta entonces, uno, lo que serían los atenuadores. Bueno, uno el medio, obviamente, primero. Dos, haremos automático esta cosa. Dos, lo que serían la potencia del transmisor. Otro aspecto perdón, la sensibilidad o potencia y la atenuación los puntos de distribución o hubs. Bueno, aquí le pondremos esto, lo copiaremos aquí, atenuación del medio. Luego tendríamos la potencia del transmisor, que la podemos llamar potencia del transmisor. Luego tendríamos lo que es la potencia del receptor, que la podemos llamar PRX. Voy a poner A sub I porque pueden ser y puntos de distribución o hubs, ¿no? O sea, cada atenuador va a tener un valor distinto, ¿no? Hasta ahí no sé si hay alguna preguntita. Ok, el que calla otorga. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra idea? Directamente vamos a tener que, bueno, lo ideal sería que así fuera, ¿no? Que la potencia de recepción fuera igual que la potencia de transmisión. Pero en la práctica sabemos que no es así, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener una serie de puntos de distribución. Entonces nosotros vamos a tener, por lo tanto, una sumatoria de puntos de distribución o hubs, ¿no? Las atenuaciones individuales de cada punto. Vamos a tener también lo que sería
una otra sumatoria de atenuaciones del medio que hemos dicho que iba a ser la sumatoria de, hemos llamado nosotros acá, una atenuación tipo, multiplicado por lo que sería longitud, pero le vamos a decir que bueno, puede haber más de una longitud, o sea, más de un tramo, obviamente, por lo tanto lo vamos a llamar una longitud sub i, ¿no? Entonces, esencialmente nosotros tendríamos esto. Podemos adicionar también que, si ustedes recuerdan, cada conexión también nos iba a dar lo que sería la atenuación de conectores. Siendo estrictos, podríamos nosotros darle una idea, ¿no? Para que no digamos que es el mismo cantidad de cosas, lo cambiaremos a los índices, ¿no? Y JK, digamos, ¿no? Entonces, esa sería nuestra ecuación de diseño, ¿no? Entonces, esta potencia de recepción, nosotros la tendríamos como fabricantes. A ver, le pondremos aquí nomás la atenuación conectores. La sub C. Entonces, nosotros, dependiendo la ruta que nosotros vamos a tener que trabajar en nuestra red, vamos a tener los distintos conectores, ¿no? En ese sentido, entonces, compañeros, lo que tendríamos que tomar en cuenta es un breve diseño, tomando lo que sería esta ecuacioncita que acabamos de escribir, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a chequear esto? Vamos a tener, por ejemplo, lo que sería, bueno, pondremos algo de simbología. Entonces, primero que nada, tendríamos que tener nuestro transmisor, ¿no? Y ahí simplemente lo vamos a colocar como una cajita. Este sería nuestro transmisor o receptor. Nuestra cajita. Lo que tendríamos esta parte de los atenuadores, no, pero antes medio. Medio de transmisión, simplemente lo vamos a colocar con una simple rayita. Ya. Para que se note un poco gruesita. Medio de transmisión. Lo que serían atenuadores. O también puede ser, ¿por qué no?, amplificadores. Vamos a utilizar lo que serían simplemente podemos hablar de cuadrados.
podemos hablar de triángulos. Podemos tomar en cuenta lo que sería, por ejemplo, un hexágono. Podríamos tomar en cuenta lo que sería un octógono. A ver. O finalmente podríamos tomar en cuenta lo que sería, por ejemplo, un dodecágono o cualquier otro tipo de figura geométrica regular, ¿no? Donde esencialmente esto representa el número de lados, representa el número de salidas del atenuador o amplificador. Este recordemos que le hemos llamado, según la jerga, apps. A ver, esto pondremos un poquito más allá. Entonces, directamente esa sería nuestra simbología. 22 está muy grande, esto lo ponemos a 16. Entonces, esencialmente es lo que tendríamos que tomar en cuenta para hacer lo que sería una red, ¿no? Veremos un ejemplo. Entonces, nosotros vamos a trabajar directamente, a ver, vamos a tomar por ejemplo, un transmisor acá. Luego tendríamos, digamos, un punto de distribución de 6 usuarios. Un top nodo aquí. Aquí tendríamos otro puntito, digamos, más o menos por acá, para 6 usuarios. Aquí tendríamos uno de 8. Y vamos a suponer que vamos a ligar por aquí abajo a lo que serían otros usuarios, en este caso de 12, aquí uno de 8. Quiere decir que aquí tenemos 3 usuarios. Y aquí 4. Ya no se suele colocar directamente en lo que serían los receptores, en lo que sería la red final, ¿no? Entonces, simplemente se suele colocar lo que sería el transmisor, ¿ya? Entonces, para diferencial se lo puede colocar de otro colorcito, digamos este. Y aquí nosotros colocamos las potencias de transmisión. Las potencias, por si acaso, no son al azar, ¿no? En ese sentido, nosotros tendríamos que tomar en cuenta las características de nuestra red. Entonces aquí nosotros le pondremos un poquito más grueso, como nos quedó. Para diferenciar lo voy a poner con otro colorcito, digamos este de acá. Espero que se vean esos
los que están con teléfono, en sus teléfonos. Entonces, obviamente estas longitudes nosotros no nos vamos a inventar, las tenemos que tomar también en cuenta a lo que es el diseño de nuestra red, ¿no? Obviamente de aquí de los conectores podemos tener en varios lugares, en varios sentidos, ¿no? No es que son los únicos, ¿no? La distribución generalmente viene de acuerdo a lo que serían los distintos usuarios y eso se va a hacer con lo que se llama un survey o una revisión directamente de el terreno como tal para saber cuántos usuarios realmente vamos a necesitar en cada punto de distribución, ¿no? Y eso obviamente tiene que ser de acuerdo a un diseño, por un lado, obviamente, y también de lo que sería una proyección de nuevos suscriptores, ¿no? Entonces, eso podría ser nuestra red, ¿no? Entonces, ahí tendríamos lo que sería nuestro diseño. Obviamente, entonces, aquí tendríamos la potencia de transmisión, ¿no? Aquí le agregamos texto. Voy a poner simplemente PTX. Y aquí le vamos a dar los valores de atenuación. Llamémosle A1. Un poquito más grande para que se note. Lo vamos a pasar adelante. Es el mismo, así que este sería nuestro A2, por ejemplo. Este podría ser nuestro A3. Lo pondremos más grandecito igual. Las longitudes obviamente no necesariamente van a ser las mismas. Y seguramente en un diseño final tendríamos que tomar en cuenta esa caracterización, ¿no? En nuestra red como tal. Finalmente este de acá le llamaremos, a ver, lo ponemos por aquí. A6. En realidad, en lo que se refiere al diseño, nosotros tendríamos que tomar en cuenta directamente lo que sería estas longitudes, ¿no? A ver, le llamaremos acá un cuadrito de texto. Sin relleno y sin contorno. Obviamente aquí es un poquito más lento que en la pizarra, van a disculpar, ¿no? Pero lo bueno es que ya no van a tener que transcribirlo también. Entonces, estas distancias que estoy escribiendo ahorita son sacadas directamente de lo que sería un mapa. ¿No? De distintas distancias.
Y para lo que sería el diseño como tal, nosotros tendríamos que tomar en cuenta lo que serían las distintas atenuaciones, etcétera, que vamos a tener de acuerdo a los requerimientos, en este caso, del usuario, ¿no? Generalmente se toma un estándar en ese sentido, es decir, nosotros estaríamos manejando lo que serían las distintas distancias que vamos a manipular, pero no solamente ello, sino que aquí nosotros trabajaríamos con nuestra red de acuerdo a este, este diseño, ¿no? Para darnos una idea de dónde sacamos estas distancias, en esto de la ecuación nosotros vamos a manejarlo la próxima clase, ¿ya? Para no recargarles demasiado. Nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, algo que tenemos a mano, es el Google Maps, ¿no? Y nosotros, en ese sentido, a ver, vamos a agarrar un lugar al azar, se me ocurre aquí en el Alto Lima, digamos, ¿sí? Que es lo que me ha salido. Entonces, suponiendo que vamos a cablear esto, bueno, aquí no se nota mucho las calles, a ver, vamos a ampliar un poquito más. Por el contraste no se nota mucho. Si ustedes gustan, incluso podemos ver en vista por satélite, ¿no? Entonces aquí tendríamos nuestras distintas características del barrio que queremos conectar. Vamos a suponer digamos, que en nuestro centro va a estar por acá. Estoy poniendo al azar, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Es una medición a los distintos puntos y nosotros vamos a medir la distancia, ¿no? Por ejemplo, de acá. Y vamos a medir hasta acá, ¿no? Entonces aquí nos están dando incluso las coordenadas de lo que quisiéramos medir, ¿no? Entonces nos va a salir directamente la medición, ¿no? ¿No? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la ruta, no sé si se nota porque pero si ustedes observan acá, nos lo ha hecho la medición en metros. A ver, lo ampliaremos un poquito porque no se nota, creo. Entonces aquí estaría nuestra distancia medida, ¿no? Tendríamos 211 metros. ¿Dónde está la distancia directamente en este tipo de ruta, ¿no? Entonces, lo típico es que generalmente ponemos un distribuidor mínimamente por cada punto, ¿no? Ahorita que nos está midiendo el Google, hay que tener en cuenta que no es hacer clic como sea. Por ejemplo, estamos viniendo de aquí y estamos volviendo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en eso. Entonces, por ejemplo, voy a mover esto y voy a decir que aquí está mi otro punto de distribución. Y de aquí nosotros pondríamos un otro punto, digamos, hasta acá, ¿no? Y entonces ahí nos está midiendo, por ejemplo, lo que son distancias totales, ¿no? Una otra forma de hacer es tomar en cuenta las distancias individuales, que es un poquito más preciso. Medir de aquí a aquí, por ejemplo, son 200 metros. De aquí a aquí, nosotros tendríamos 100 metros más. De aquí a aquí tendríamos otros 100 metros. Entonces, podríamos tomar en cuenta también esa otra forma de medir. O sea, es relativamente sencillo que nosotros podamos hacer nuestra traza, ¿no? Y como habrán visto,
con esta herramientita que es libre, que es el Google Maps, podemos hacer lo que sería nuestra traza, nuestro diseño de lo que sería la ruta que nosotros estábamos manejando acá, ¿no? Entonces, una vez que tenemos las distintas distancias y hemos elegido el medio de transmisión, como hemos visto antes, entonces podemos tomar en cuenta estos parámetros, ¿no? La atenuación media, la atenuación de conectores, lo que serían, por ejemplo, los distintos puntos de distribución o hubs, y esencialmente lo que nos interesaría elegir es esto, ¿no? Entonces, porque la potencia de transmisión es única. Entonces, ¿cómo haríamos para calcular esa potencia de los atenuadores? Directamente nosotros despejaríamos esto, A sub I, ¿no? El atenuador, y nosotros lo iríamos colocando todo lo que es, ¿no? Sería potencia de recepción menos la potencia de transmisión, y lo que son las atenuaciones se van sumando, y ahí nosotros vamos a saber exactamente cuánto sería el atenuador. Vamos a hacer un ejercicio el día martes para que se vea un poquito más claro lo que acabamos de decir, pero lo que me importaría es que se haya entendido las características que tendrían los distintos medios guiados y cómo nosotros podíamos medir estas atenuaciones y cómo nosotros podíamos elegir estos puntos de distribución en lo que sería un caso de la vida real, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna preguntita, estimados. Ahí habríamos acabado la clase de hoy. Obviamente les vamos a compartir tanto el video como el documentito que acabamos de fabricar. Inge, Adelante, Laura. Inge, Sí, una consultita con respecto a lo que nos había explicado de acuerdo a su hoja de datos. ¿Estas hojas de datos en específico vienen, digamos, para una instalación en directo? O sea, ¿viene para cada uno? ¿O es que tenemos que ir deduciendo o podría no llegar? Si la pregunta es un poco o sea, ¿cómo muy ignorante podrían de mi llegar? parte, me pido la disculpa. Ya, a ver, un cachito. Pero primero que nada tenemos que elegir el medio de transmisión correcto, ¿no ve? ¿Hasta ahí estamos bien? Ujú. Sí. Ya, entonces, como hemos visto en el ejercicio de hace un momento, no es lo mismo Ujú. elegir un cable coaxial, vamos a seguir con el cable coaxial ahorita, para última milla, como un cable coaxial para lo que sería, por ejemplo, instalaciones de un poquito mayor distancia, ¿no? Ahora, de acuerdo a lo que hay disponibilidad en el mercado, en un caso real, estaríamos hablando, por ejemplo, de Cable Bola. En Bolivia es un fabricante que tenemos. Vamos a tener las hojitas de este fabricante. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, hasta ahí estamos bien. Ok. De acuerdo a eso, nosotros vamos a elegir directamente el medio de transmisión. Entonces, voy a volver a compartir. Y me voy al ejemplo. De ahí entonces nosotros vamos a tener la atenuación que va a haber en cada uno de estos lugares verdecitos. Ahorita no estamos en el ejercicio, solamente hemos hecho el diseño. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, Inge. Ok. De acuerdo a lo que serían las distancias y la cantidad de conectores, a ver, voy a tomar en cuenta, por ejemplo, para llegar al atenuador 6, ¿cuántos conectores tendríamos? Tendríamos aquí 1, Tres. 2, 3, 4, 5, Ah, 6, 7 y 8 conectores. eso explica. ¿Lo ven? ¿Y cuál Sí, sería la longitud total? L1 más L2 más L3 más L6. sí. Ahora, puede que no utilicemos el mismo cable en cada longitud. Entonces, es mejor utilizarlo por separado de acuerdo al cable que estamos manejando, ¿no? Entonces, de una manera genérica, ¿qué va a ser? L1 por la atenuación del medio 1, más L2 por la atenuación del medio 2, más L3 por la atenuación del medio 3, más L6 por la atenuación del medio en esa longitud 6.
¿De acuerdo? ¿Y qué tendríamos directamente acá? Bueno, acá entonces sumaríamos los 8 conectores más la atenuación en cada uno de esos tramos, más lo que sería, según nuestro concepto, teníamos la atenuación acá. Y obviamente estos hubs no van a tener su atenuación, pero no es la atenuación total, ¿no? Entonces, no es que vamos a poner aquí a un distribuidor, sino directamente es como si tuviéramos un pase. No sé si se acuerdan del grafiquito que hemos mostrado al principio de la clase. Teníamos un Ajá. punto de conexión que salía otro, ¿no? Entonces, no es la misma atenuación que se tiene hacia el usuario que lo que sería entre L1 y L2. Entonces, eso obviamente también nos va a dar el fabricante, ¿no? No es que nos vamos a inventar eso, ¿no? Entonces, habría que tomar en cuenta esa atenuación en 1, en 2 y en 3. Y tomando en cuenta la potencia de recepción mínima, calcular lo que sería el atenuador 6, ¿no? Ese, bueno, vamos a entrar en detalle el día martes, pero ese sería el proceso de diseño que tendríamos que hacer, ¿no? ¿De Oye, dónde Inge, sacamos las ya me ha quedado longitudes? más claro. ¿De dónde sacamos las longitudes? De los puntos de distribución. ¿De dónde sacamos la potencia de transmisión? Nosotros la vamos a elegir, pero obviamente hay rangos que tanto la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, como la ATT, en lo que se refiere a Bolivia, nos dicen, o sea, no podemos poner tampoco cualquier potencia de atenuación. Y obviamente, mientras más grande, entre comillas, sea el atenuador, más caro va a ser, ¿no? Entonces, tampoco nos podemos lanzar y decir, vamos a utilizar un transmisor de 80 megavatios, o sea, en la parte de matemática, dale, ¿no? Pero en la práctica, a ver si consiguen un transmisor de 80 megavatios, no hay, ¿no? Entonces, no es ponerlo al azar, hay que ver lo que realmente existe en el mercado, ¿no? Es exactamente igual que cuando ustedes hacen un diseño de un circuito y hablan de una resistencia, ¿no? A mí me salía una resistencia de 99.4 ohmios. Imposible que encuentren una resistencia de 99.4 ohmios. Van a encontrar una de 100 ohmios, ¿no? Es lo que hay en el mercado, ¿no ve? La misma idea. Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más a detalle el día martes, ¿no? No sé si hay alguna otra preguntita o comentario. Por mí todo claro, Inge, gracias. Ok, Laura, gracias. No sé si hay alguien más.